Vamos juntos en nuestras Biblias al libro de Mateo 25. Estamos hablando sobre límites. Y quiero terminar esta parte que comencé en el primer servicio del día de hoy. Y quiero hablarle de cómo es que la importancia de nuestros límites basados en la palabra de Dios van a revelar si en nuestras vidas hay estructuras internas o no las hay. La gran mayoría de nosotros hemos aprendido a hacer las cosas porque se nos obliga o porque tienes a alguien encima tuyo que está siempre diciéndote lo que tienes que hacer. Pero llega un momento en nuestras vidas donde tenemos que aprender a obedecer a Dios, obedecer y hacer lo correcto, no por obligación, sino porque hemos entendido qué es lo bueno y qué no es lo bueno. Vamos a leer rápidamente Mateo 25, el verso 23, el verso 26 al 28. Y dice de esta forma, vamos a empezar desde el 23, los que están ayudando con la proyección. Dice así: hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Verso 26. Siervo malo y perezoso. Así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, pues debías haber depositado mi dinero en el banco, para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. Quítenle las 1,000 monedas y dénselas al que tiene las 10,000. Dios, oramos y te pedimos que seas tú mismo hablándonos a través de tu palabra. Señor, disponemos nuestro corazón, nuestro entendimiento para ser enseñados y transformados. En el nombre de Cristo Jesús. ¿Alguien puede decir amén? Cuando una persona no tiene límites en su vida, esto va a ser notorio. A veces pensamos que nadie va a darse cuenta si yo vivo con límites o sin límites, pero en realidad la vida va a ponernos en evidencia. Los tiempos van a ponernos en evidencia. A veces he tenido situaciones en las que muchas veces las personas suelen decir ciertas cosas, pero el tiempo siempre trae la evidencia de que si esta persona estuvo haciendo lo correcto o no. Y bíblicamente, cuando usted y yo podríamos vivir en nuestra forma, a nuestra manera, la Biblia va a revelar si realmente hemos hecho las cosas trascendentes por nuestros frutos, por nuestra obra. La historia cuenta, Jesús estaba hablando sobre el reino de Dios y de pronto dijo que un hombre que era muy rico tenía que ir de viaje y encargó sus bienes. A uno le dio 5, a otro le dio 2, a uno le dio 1. La manera como ellos administraron los talentos revela quiénes eran ellos. La manera como tú y yo administramos lo que Dios nos ha dado revela quién eres. A veces hemos tratado de justificarnos con nuestras palabras y decir, no, yo no soy así, o otros son peor que yo. Pero no se trata de si somos mejor que otros o somos peor que otros, sino que se trata en realidad de cómo estamos haciendo las cosas. Tú y yo podríamos vivir deseando lo que otros tienen y ser malos administradores de lo que Dios nos ha dado ahora. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tus manos? ¿Qué es lo que Dios te ha entregado? A veces hablo con los jóvenes y los jóvenes no han aprendido a ver la vida muchas veces porque ellos piensan que porque no tienen el dinero necesario en el bolsillo, se sienten miserables, pero tienen la riqueza más grande de todo. Se llama juventud, se llama fuerza, se llama potencial, se llama capacidad. El único gran detalle es que los jóvenes no saben que la juventud es corta. La juventud es corta. Dile al que está a tu lado, ya te diste cuenta. La juventud es corta. Es que hay veces las palabras sobran. Yo todavía recuerdo mis días de 15, 16 años y logro ver que la juventud es corta, pero si tú logras administrar todo lo que Dios te ha dado,
porque aún la Biblia dice en Eclesiastés 11, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos, de los cuales digas, no hallo en ellos contentamiento. Pastor, o sea que después de la juventud estoy en mis días malos. Es que la vida cambia y no queremos posicionarnos desde un lado equivocado, pero cuando hablamos de límites, nuestros límites van a revelar si hay estructuras internas en tu vida. Si en tu corazón hay estructuras, si en tu vida espiritual hay estructuras, si en tu forma de pensar hay estructuras, si en la manera como administras el tiempo hay estructuras. La estructura interna del ser es un elemento importante en nuestros límites, porque eso va a generar identidad en tu vida. Las estructuras revelan la identidad que hay en ti. Y cuando hablamos de límites, límites hemos dicho es lo que marca tu territorio, lo que te pertenece y lo que no te pertenece. Pero a la vez límites me dice cuáles son mis responsabilidades y cuáles no son mis responsabilidades. Muchas personas han vivido y viven sin límites y su vida está enfocada en cosas buenas, pero en cosas que no les tocan hacer. La semana pasada yo les hablé de qué es carga y de qué es responsabilidad. Hay veces estamos viviendo nuestras vidas cargados, llevando cargas, pero no cumpliendo nuestra responsabilidad. Y hay una gran diferencia entre vivir lleno de cargas y vivir con responsabilidad. La historia cuenta, y es muy importante mirar, y si lo pueden volver a poner otra vez, el versículo 23, les expliqué en la primera parte que aquí hay un proceso, mire, esto termina con una fiesta, termina con un momento especial, porque le dice, ven a compartir la felicidad de tu Señor. Pero yo no sé cuántos de ustedes les gusta la actitud de estar regocijando, de estar en gozo. Hoy en la mañana Cristian estaba compartiendo sobre la importancia de estar en gozo. ¿Y qué tal? ¿Cómo te fue después del mensaje? ¿Cuántas broncas tuviste? ¿Cómo te fue? A ver. Porque había algunos que estaban diciendo, pastor, el Señor me está probando. El mensaje fue una preparación. ¿Te ha pasado o no? Y es que el gozo no es un asunto geográfico ni circunstancial, es un asunto de nuestro interior. Pero cuando miramos la parábola de los talentos, vamos a mirar que hay un proceso. El dueño de los talentos le dijo, hiciste bien. Diga conmigo, hacer bien. Es que cuando haces bien las cosas son consecuencias de que tú conoces tus límites. Tú no vas a hacer bien las cosas si tú no sabes qué es lo que te toca hacer. El dueño de los talentos le dijo, hiciste bien. Hacer bien no es una casualidad. Hacer bien es conocer cuál y cuáles son mis responsabilidades. Entonces me muevo bajo esa estructura. Si tú eres un hombre casado y tú conoces cuáles son los límites que Dios ha establecido para tu vida y te enfocas en hacer lo correcto, pues déjame decirte que tú vas a hacer bien. Pero si tú no sabes lo que Dios tiene para ti, tú no vas a saber si estás fallando o no estás fallando. Una de las cosas que a veces no siempre me gusta hacer es casar a las personas. Pero he tenido que hacerlo porque es un asunto de vida pastoral. Y a veces las personas me dicen, pastor, cáseme, por favor, se lo pido. Y bueno, esa es una de las tantas cosas que a veces yo voy a hacer y voy mudo como cordero al matadero a hacer. Y ¿saben por qué? Porque la gran mayoría de personas se quiere casar con la bendición de Dios, en el nombre de Dios, pero no quiere vivir a la manera de Dios. Y eso a mí también me llama mucho la atención. Es que no te va a ir bien en tu matrimonio simplemente porque te fue bien. Tenemos que conocer nuestros límites. A veces encuentro a dos mujeres de repente conversando o en una reunión y dice, ella ha tenido suerte, su hijita le ha salido buena, dice. ¿Has escuchado estas conversaciones de mamá? Su hijito es bien inteligente. Ay, los míos no, nada. Sé que nacieron en luna llena, creo. Cuarto menguante, cuarto creciente. Y esto no es asunto de eso, sino es de haber establecido límites. Tus hijos y mis hijos no harán lo bueno por casualidad. Alguien tiene que establecer los límites. No te conviertes en un hombre que hace el bien por casualidad. Te conviertes en una mujer y un hombre que hace el bien cuando conoce sus límites.
Ese es el primer paso, pero el segundo paso, mira lo que le dice: siervo bueno y fiel. Primero le habla de lo que hizo y luego le dice quién es. Es que son nuestros frutos los que revelan quiénes somos. Le dice: hiciste bien. Está revelando lo que hizo. Pero luego le dice: eres un siervo bueno y fiel. Y es que cuando hay límites, lo vas a hacer bien. Y no solamente lo vas a hacer bien, sino que tenemos la capacidad de convertirnos en gente buena y fiel delante de Dios. Solo Dios puede transformarnos, solo Dios puede cambiar nuestras vidas. El ser humano, un hombre lejos de Dios, es capaz de hacer cosas desastrosas, porque cuando estamos lejos de Dios podemos hacer cosas realmente monstruosas. Porque separados de Dios estamos así, distantes de todo lo que Dios hace en nuestras vidas. Nadie se vuelve un hombre distinguido, una mujer distinguida, a menos que conozca los límites que Dios ha establecido para su vida. Sostenga el versículo ahí, por favor, no lo cambie. Hiciste bien, le dice, siervo bueno y fiel. ¿Cuántos matrimonios hay aquí? ¿Cuántos matrimonios necesitamos entender que para ser un buen matrimonio, eso no es una casualidad? La felicidad no es una casualidad, no es algo con lo que te tropiezas. La felicidad es algo que se construye basado en la palabra de Dios. Tú puedes tratar de construir la felicidad como el mundo lo hace, pero la Biblia dice, primera de Juan 2, mira lo que dice el apóstol Juan: no amen el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos también, mas los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. A veces podríamos tratar de construir felicidad en nuestra forma, nuestra manera. Y es que ser bueno no es un asunto de casualidad. Ser bueno es cuando tú vives bajo los límites de Dios, bajo lo que Dios ha establecido. ¿Cuántos de ustedes recuerdan a este niño en el Antiguo Testamento llamado Samuel? La Biblia dice que su madre lo llevó para dedicarlo al servicio de Dios, y desde que llegó en su temprana edad a estar cerca al sacerdote, él fue un hombre correcto porque él conoció los límites de Dios. Él aprendió a escuchar la voz de Dios. Él se levantó como el próximo profeta en el Antiguo Testamento. Él habló lo que Dios quiso. Y en una ocasión, cuando Samuel estaba a punto de retirarse de su vida ministerial, se paró delante del pueblo y dijo: ¿cuántos de ustedes, por favor, si hay alguien aquí a quien le debo algo, a quien le he obligado a hacer algo que no quería hacer y me he aprovechado de él, que ahora mismo lo manifieste? ¿Por qué Samuel se paró y tuvo esa capacidad de hacerlo? Porque él se movió bajo el estándar de lo que Dios quería que él viviera e hiciera. Sí, tuvo sus errores, sí, tuvo sus defectos. Algunos dicen que repitió la misma historia el sacerdote Elí en relación a sus hijos, pero en otras áreas lo hizo bien. Ser bueno y ser fiel es consecuencia de seguir la palabra de Dios. Ser bueno y ser fiel es la consecuencia de establecer límites en nuestras vidas. Hiciste bien, eres bueno y eres fiel. Te hago una pregunta en esta noche: ¿cómo estás haciendo las cosas? ¿La estás haciendo bien? No en tu opinión, sino bajo la palabra de Dios. Te hago una pregunta en esta noche: ¿estás camino a convertirte a un hombre, a una mujer bueno y fiel? ¿Estás camino a convertirte en un esposo bueno y fiel, una esposa buena y fiel, en un creyente bueno y fiel? Para meditar un poco esta noche. Un tercer punto aquí le dice: has sido fiel en lo poco. Diga: ser fiel en lo poco. Esto me gusta. ¿Cuántos de ustedes podemos recordar cosas? Ser fiel en lo poco. Ser fiel en lo poco. Esto es algo que necesitamos construir y enseñarles a las siguientes generaciones a ser fiel en lo poco. Muchos de ustedes hoy en día pueden ver tantas cosas, herramientas y cosas que se usan en el servicio. Pero las personas que nos acompañan en la vida de iglesia, cuando nosotros empezamos la iglesia, nosotros no teníamos nada de lo que hay aquí. Es más, nuestros servicios cantábamos con papel, y primero fue el papelógrafo. Yo recuerdo días, mi esposa y en mi casa nos habíamos casado, no teníamos mesa.
escribíamos los papelógrafos tirados en el piso, las canciones, para luego llevarlas el domingo. ¿Y sabes qué? A veces no teníamos ni siquiera un atril donde colgarlo. Entonces salían dos hermanos modelos, uno agarraba la punta y el otro la otra punta. Usted puede ver ciertas cosas aquí. Cuando yo empecé a predicar, no había músicos, yo tocaba la guitarra y cantaba. ¿Y sabe cuál era lo más difícil? Que no tenía un pedestal. No tenía un pedestal. Entonces yo cogía la guitarra, entonces traía un pedestal humano, o sea, un hermano. La primera canción empezábamos bien porque lo ponía por mi boca el micrófono. La segunda canción ya estaba por mi pecho, porque se cansaba. Casi llegaba a mi ombligo y había que subirlo. Y no todos querían ser mi pedestal cada vez que cantamos. Pero tú sabes tus límites. Ser fiel en lo poco. Porque cuando tú tienes límites, tú no reniegas de lo que no tienes. Tú no reniegas de lo poco que tienes. Tú buscas ser fiel en lo poco. Fiel en lo poco. Porque mi fidelidad en lo que tengo, basado en los límites de Dios, me pueden llevar a estar a cargo de mucho más. Le dice: hiciste bien, siervo bueno y fiel, has sido fiel en lo poco y te voy a poner a cargo de mucho más. Nosotros queremos normalmente estar a cargo de mucho más, pero no queremos ser fiel de lo poco. No queremos ser fiel con lo poco. Necesitamos aprender a mirar nuestra vida, cómo la estamos dirigiendo. Es importante mirar esto porque hoy en día la gran mayoría de nosotros quiere lo mucho, pero no hemos sido fieles en lo poco. No hemos sido fieles en lo poco. Hay días que yo ya sé. Saben que ayer me escribió una persona de Puno y me dice: Pastor Humberto, ¿cómo estás? Y me cuenta que ha decidido entrar al ministerio. Y él canta, toca muchos instrumentos. Y usted va a mirar, tú no vas a creer, él tiene una esposa que más o menos 60 años, toca la batería. Y con sus polleras puestas. Y nada que da esa batería, ella tiene la digital. Pero los puneños son una cosa seria, ellos sí son bien adelantaditos. Y sentada, yo le mandé este video a mi cuñado de la mujer tocando su batería digital. Pim, pum. Son una linda pareja. Hace unos días él me escribió y me dijo: Pastor, yo he decidido servir a Dios. Y en estos días me ha pasado algo muy interesante, pero él me dijo: Pastor, por favor, consígueme una Biblia. Quiero una Biblia de estudio porque una de las cosas que falta en la provincia es la enseñanza bíblica. Y él me escribe. Y he recibido su carta. Pero ¿por qué les cuento esto? Porque cuando las veces que yo voy a Puno, yo sé lo que voy a comer en Puno. Yo sé qué voy a hacer en Puno. Y no reniego esos días. Y decido ser fiel esos días. Voy a contarles algo que no le he contado a nadie. Cuando yo voy a Puno, yo duermo con zapatos puestos. Y usted dirá: ¿por qué? Porque la cama no se calienta, amigos. La cama se congela. Yo duermo con mis zapatos puestos, tengo mis pantalones de lana bien puestos. La frazada es simplemente algo más. Si quieres dormir es así, yo sé a lo que me enfrento. A veces los hermanos me llevan al caserío a predicar y no es que viajas en experiencia VIP. Un día un hermano me dijo: la movilidad pasa a recogerte. Entonces saqué mi cabeza por el hostal, no veía nada. De pronto me llama el hermano y dice: Pastor, la movilidad está en la puerta. No veo a nadie. Sí, es una moto lineal. Estamos a 5 grados bajo cero. Te vienen a recoger en una moto lineal, ¿me entiendes? Por favor, sal con tus guantes puestos. Estamos en tiempo de helada. Hay momentos en la vida donde tú y yo vamos a entender. Y como decía Joyce Meyer, necesitamos aprender a hacer limonada. Cuando estamos en momentos donde solo hay limón. Necesitamos aprender a movernos y ser fieles, porque lo que va a venir en adelante va a ser mejor si somos fieles en lo poco. Muchos de ustedes conocen mucho acerca de momentos difíciles, pero te hago una pregunta: ¿has sido fiel en lo poco? La grandeza no viene por una casualidad. Lo lindo de esta historia es que en este párrafo termina diciendo: ven a compartir la felicidad de tu Señor.
Ven a compartir. No tu felicidad, dice la felicidad de tu Señor. ¿Qué quiere decir? Que cuando ese es el bien, que cuando hago el bien, que cuando hacemos el bien, Dios es feliz. Que cuando llego a ser ese hombre y esa mujer fiel, Dios es feliz. Que cuando llego a ser fiel en lo poco, Dios está viéndome y esto alegra también el corazón de Dios. Que cuando yo empiezo a entrar a nuevos momentos, Dios es feliz. Porque Él dice, se lo he dado porque ha sido fiel en lo poco. Ha probado su fidelidad, ¿cómo no he de darle más? Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Obviamente eso es un mensaje basado en los tiempos cuando estemos delante del trono de Dios. Pero cuando hablamos de límites, los límites diferencian a las personas buenas de las personas malas. Si usted logra mirar el siguiente versículo, que es el verso 26, no hay nada parecido que le va a decir. Mire lo que le dice: siervo malo y perezoso. Al otro le dijo siervo bueno. A este le dijo siervo malo y perezoso. Y es que cuando vives sin límites, eso es en lo que nos convertimos. Es que cuando no establecemos los límites de Dios en nuestras vidas, así como los límites pueden convertirnos en personas buenas y personas de bien, cuando vives sin límites, podemos convertirnos en hombres malos, personas malas y también en gente perezosa. Gente perezosa es una actitud de vida. Hoy en día es muy fácil ver a las personas deteniéndose. Una de las cosas que yo siempre recuerdo con mi hijo mayor, y le decía, porque los jóvenes de ahora quieren hacer muchas pausas, se toman pausas, pero cuando tú le dices que hagan algo no tiene tiempo. Qué curioso. Pero, por favor, uy, justo estoy ocupado, ahorita sí me voy a poner a hacer, mamá, chao, nos vemos, y se va. Siempre está ocupado, y es un asunto de carácter, y en la vida cristiana también es así. Y en la vida natural también es así. Si no tenemos límites, vamos a arrastrar cosas equívocas. Y le dice, siervo malo y perezoso, ¿sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido? Y mira lo que le dice: debías haber depositado mi dinero en el banco. Debías haber depositado mi dinero en el banco. Cuando hay límites, tú sabes lo que tienes que hacer. Cuando vives sin límites, nunca harás lo que tienes que hacer. Los límites basados en la palabra de Dios nos enseñan a lo que tengo que hacer. A veces converso con personas que la están pasando mal y no están buscando ayuda. A veces converso con hombres y mujeres que están metidos en problemas y no están buscando ayuda. A veces hay matrimonios que no la están pasando bien, pero no están buscando ayuda. Lo único que están haciendo es se han comprado un par de guantes y se están yendo a los guantes en el cuadrilátero. Y piensa que con los guantes puestos van a solucionar el problema. ¿Y en qué round noqueo a mi marido? Gano. Y esto no es así. Necesitamos entender que si no hay límites, no vamos a entender cuál es mi rol, cuál es tu rol, cuál es ese deseo de Dios para nuestras vidas. Hoy más que nunca necesitamos ajustarnos a la palabra de Dios. La Biblia habla que límites hizo una diferencia entre lo bueno y lo malo, entre lo fiel y lo perezoso. La vida es una lucha, me decía mi padre. La vida es una lucha, me decía. A veces queremos éxito, pero no estamos dispuestos a trabajar en cada área de nuestras vidas. Jóvenes y todos los que estamos aquí, yo tengo que decirte, si tú quieres realmente alcanzar bendición y grandeza en tu vida, esto no es un asunto si el pastor te pone la mano o no te pone la mano encima. Nos toca hacer nuestra parte. Nos toca hacer nuestra parte, pero para saber qué nos toca hacer necesito los límites de Dios en mi vida, lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer, lo que voy a cuidar y lo que no tengo que enfocarme. Porque los límites me dicen qué es mío y qué no es mío. Vivimos tan enfocados en lo que no tenemos y descuidamos lo que ya tenemos. Vivimos tan enfocados. Mire, hay un pasaje en la Biblia. Estaba escuchando a un amigo muy bueno compartiendo.
Y él decía que nosotros los pastores no hemos sido llamados para ser rock stars. Nosotros los pastores no hemos sido llamados para tratar de construir fama. Hemos sido llamados para pastorear. Eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer. No nos ha llamado a buscar likes. No nos ha llamado a buscar seguidores. Sí, sí, eso se va a dar de forma natural, bueno, pero no es nuestro enfoque. ¿Se ha dado cuenta? Si yo conozco qué es lo que me toca hacer, yo voy a hacer lo que tengo que hacer. El año 2010, hasta el año 2010, yo podía estar un domingo predicando en 5 lugares. Yo podía estar un domingo predicando en 5 lugares. Terminaba de predicar en la iglesia y luego yo tenía 4 invitaciones en un solo día. Usted no sabe. Yo volví a mi casa el domingo casi a las 11:30 de la noche. No les voy a negar que me encanta predicar. Me encantaba llenar la agenda. Las iglesias son muy amorosas conmigo y muchas eran muy dadivosas. No les voy a negar que lo que yo podía hacer allí me alegraba, me contentaba y además me sustentaba. Para mí eso era algo trascendente, era algo bonito, pero un día Dios me puso de frente con el llamado que Él me había dado. Predicar no es malo, salir a predicar no es malo, pero Dios me había llamado para ser un pastor y un pastor tiene que pastorear su iglesia. Aunque me gustaba hacer esto, con el dolor de mi corazón, un día yo leí en la palabra eso y yo decía, ¿estaré haciendo mal con irme cada domingo? Y por supuesto que no es pecado ir a predicar a otras iglesias, pero estaba descuidando lo que Dios me había dado por mirar otras cosas. Pero cuando Dios trajo esa palabra a mi vida, tuve que tomar una decisión. ¿Y sabe qué sucedió ese día? Yo le dije, Señor, ok, no lo voy a hacer más. Yo voy a enfocarme en la iglesia, voy a trabajar en la iglesia, quiero seguir trabajando en la iglesia. Y tuve que empezar a tomar una decisión y la tomé. Después de ese día, ya no tenía ni una invitación. Dije, Señor, yo no quiero hacer algo que tú no quieres. Y no voy a recibir invitaciones porque quiera hacerlo, sino porque realmente quiero enfocarme en lo que tengo que hacer. Pero yo necesito que tú me ayudes, que tú me sustentes, que tú me provees, que tú me guardes. ¿Y sabe qué ha pasado? Dios lo ha hecho así. Porque Él te quiere donde Él quiere que tú estés. Él tiene lo mejor para ti. Ay, es que no me va a alcanzar. Sí, van a ser momentos difíciles al inicio, ser fiel en lo poco, pero luego Dios va a expandirte. Luego Dios va a ensancharte, luego Dios va a proveerte, luego Dios va a sostenerte, luego Dios va a sustentarte. Pero necesitamos aprender a ser fieles con lo que Dios nos ha dado. Los límites nos diferencian si somos buenos, si estamos haciendo bien las cosas o no las estamos haciendo bien. Muchos de nosotros estamos dejando de lado, pero cuando no hay límites, nuestras responsabilidades están desordenadas. ¿Cuántos de ustedes han visto que sí, soy responsable? Y quiero entrar a esta parte del mensaje, porque yo creo que sí estamos haciéndolo bien, pero a veces nuestras responsabilidades están entrando de forma desordenada. Lo hacemos en nuestra forma, pero si establecemos límites, pues habrán prioridades y las prioridades ordenarán nuestras vidas. A veces usted y yo pensamos que lo único que necesitamos es más dinero, lo único que necesitamos es una casa nueva, lo único que necesito es un carro nuevo. No, creo que lo que más necesitamos es dejar que Dios ordene nuestra vida. Decía un predicador amigo, la prosperidad de Dios no empieza en el bolsillo, empieza en el corazón. Muchas personas hoy en día pueden tener dinero y algunos dicen, el dinero lo cambió, el dinero no te cambia, el dinero revela lo que hay en nuestro corazón. La manera como manejamos las finanzas revela lo que hay en nuestro corazón. La manera como puedo hacer las cosas revela lo que hay en mi corazón. Cuando hay límites, va a ordenar nuestras responsabilidades. Con respecto a las cosas que Dios te ha dicho que son tuyas, con respecto al uso de talentos. ¿Sabe cuántas personas tienen talentos en esta reunión? Pregúntale al que está a tu lado, ¿tienes talentos? No, yo nací sin talentos, o sea, siempre vas a encontrar a alguien. ¿Has escuchado personas que dicen, no, talentos, yo no tengo talentos? Dice, yo llegué tarde. ¿Sabes por qué tú sigues pensando que no tienes talentos? Porque tú no conoces lo que Dios te ha dado. Pero bíblicamente Él ha depositado dones y talentos en tu vida.
Pero si no hay límites, no solamente vas a pensar así, sino que además de eso no vas a poner a trabajar tus dones. ¿Qué estás haciendo con tus talentos? ¿Qué estás haciendo con tus dones? Hay personas que lo han enterrado. Hay personas que han decidido enterrar y hacer un hueco y decir, hasta aquí nomás. En esta estación lo dejo, ya no voy a hacer más de esto. Aquí se queda. Pero el ejemplo dice, siervo malo, ¿acaso no sabías que voy a venir a pedirte cuentas? Y es que eso es algo de lo que voy a hablar en un instante. Pero cuando hay límites, tú vas a conocer tus responsabilidades, vas a ordenar tus responsabilidades. No es suficiente conocer cuáles son tus responsabilidades, es necesario ordenarlas. Porque Dios me ha dado propiedad de cosas, Dios me ha encargado cosas. Y si yo no conozco mis responsabilidades y no las ordeno, voy a ser un mal administrador. Dios te ha dado dones, Dios te ha dado talentos, internamente y también para florecer. Si usted logra mirar la Biblia en el libro de Efesios, usted va a encontrar que los dones, los talentos, los ministerios han sido dados para la edificación del cuerpo de Cristo. No es para tu conveniencia, no es para mi conveniencia, es para edificar al que está a tu lado. Y si tú decides enterrar tu talento, tú has decidido no edificar la iglesia de Dios. Has decidido no edificar al que está a tu lado. Los dones y talentos no fueron dados para nosotros, fueron dados para el beneficio de la iglesia. Cuando una persona deja de servir, la iglesia deja de crecer. Cuando una persona deja de cumplir sus talentos, sus dones en su vida, todo afecta. No vayas a pensar que ya lo enterré y el Señor ya sabe, se lo entregué. No, hermano, por favor, basta de esas excusas religiosas. Lo que Dios sabe es que lo has enterrado y no lo quieres echar a trabajar. Nuestros talentos están claramente comprendidos por nuestros límites. Cuando tú tienes talentos, ¡oh, qué maravilloso! ¿Cuántos de nosotros saben que los talentos son lo que te va a llevar a servir a Dios en cosas grandes? Si eres fiel en lo poco, Dios te dará lo que es lo mucho. Una de las maneras como yo fui introducido al ministerio es que yo tenía 11 años y olvidé mi cuaderno en la iglesia. Mi mamá me dijo, no, usted va a la iglesia. No, mamá, tengo que estudiar. Ya, mira, ¿sabes qué? Yo voy temprano, lleve su cuaderno, póngase a estudiar ahí. Entonces llevé mi cuaderno, me puse a estudiar ese día y olvidé mi cuaderno. Y en mi época se dibujaban las carátulas. ¿Cuántos son de esa época, no? Los cuadernos, y tú ibas y enseñabas y hacías alarde de tus carátulas. Porque así era antiguamente. Entonces yo había aprendido a escribir las letras góticas y me gustaba hacer cosas que nadie hacía. Entonces dibujaba mis carátulas y las escribía con letras góticas. Y como olvidé mi cuaderno en la iglesia, un día un hermano encontró mi cuaderno, entonces me lo entregó el día martes de oración y me dijo, he visto que haces cosas muy bonitas con el arte. Entonces en mi iglesia, ¿sabe qué? Se escribían los textos bíblicos en la pared. Han ido a esas iglesias que tienen un texto de aquí hasta allá, ¿no? Y hay algunos que son de juicio. Entonces tú cuentas, ¿no? Ese texto famoso, ¿no? Uno mayor que el templo está aquí entre nosotros. Ya está, ¿no? Y era de reverencia. Y habían otros que eran de juicios, ¿no? Finales, ¿no? Yo crecí en una iglesia así como esta. Y el hermano un día me dice, ¿sabes qué? Yo creo que tú eres la persona que debes hacer el texto. Y yo le dije, ¿está seguro usted? Sí, porque yo tenía letra gótica. Tú sabes la letra gótica. No era tan cómoda para los adultos, ¿no? Entonces él me dijo, pero suavízale un poco, pues me dijo. O sea, adáptalo. E hice mi primer versículo bíblico. Letra por letra corté con mi papel lustre. Te estoy hablando de esa época donde no existían esos proyectores, estas pantallas no existían. Letra por letra. Y ¿sabes qué? Era un lugar grande, y yo recuerdo que mi iglesia tenía el lugar santo y el lugar santísimo, le llamaban a esto. Y yo le digo, ¿y quién va a pegar las letras? Entonces el hermano me dice, yo voy a venir contigo y te voy a acompañar, así como en el Antiguo Testamento, no va a ser que te quemes y te jalo. Fue interesante porque él me acompañó, pegué las letras. Finalmente estaba el versículo bíblico ahí para el aniversario. Logré hacerlo. Yo fui llamado para esto con algo muy sencillo. ¿Sabe qué pasó con esto? De ahí yo me encargué de hacer muchas cosas en mi iglesia con esto. Mi fama trascendió mi iglesia. Yo hacía para otras iglesias. Me volví un
Hombre que hacía para eventos, aniversarios. Terminé siendo contratado en el Hotel Riviera para preparar los arreglos en los eventos. Y todo con el Tecnopor. Y yo lo trabajaba y lo hacía. Había empezado a generar algo, pero ¿sabe qué sucedió? Yo nunca sabía que tenía ese talento. Hasta que alguien lo vio y me dijo, tú puedes, tú tienes, tú debes hacer esto. Yo te voy a decir algo, los dones los tienes. Pero creo que has dejado de escuchar a la gente que te está animando y te está diciendo, tú tienes, tú debes hacer esto. Y cuando cerramos nuestros oídos a esas voces, entonces es porque hemos decidido enterrar lo que Dios nos ha dado. Cuando vivimos bajo límites, nos hacemos cargo de esos talentos y nos da miedo a veces porque decimos, uy, no, ¿y ahora qué hago? No, no tengas miedo, porque si Dios te lo ha dado, Él confía en ti. Dile al que está a tu lado, Dios confía en ti. A pesar de, dile. Sí, a pesar de que le fallamos, Él confía en nosotros. Porque buenos no somos. Él confía en nosotros. Él confía en ti, Él confía en mí. Y la parábola que estamos viendo sobre los talentos, hay un principio que es muy interesante en relación a la vida. Y termino con esto. Rendir cuentas. Es que cuando tú tienes límites, para ti no va a ser un problema rendir cuentas, porque tienes límites. Son muy pocas las personas en una vida de iglesia que te llaman para rendir cuentas. La gran mayoría quiere que los case, quiere consejería, X cosas. Pero muy pocas personas dirán, oh, ¿sabe qué? Quiero contarte lo que he estado haciendo en estos últimos meses. No, eso no vale la pena. Pero cuando hablamos de talentos, los talentos revelan límites, los límites revelan la enseñanza de rendir cuentas. Y que en realidad cuando aprendemos a rendir cuentas seremos mucho más felices. Cuando tú y yo aprendemos a rendir cuentas seremos mucho más felices porque vamos a ejercer nuestros dones y los talentos que Dios nos ha dado de manera productiva. ¿Cómo sabes que las estás haciendo bien? ¿Cómo sabes que estás haciendo algo bien? Te pregunto. ¿Alguien me quiere ayudar? ¿Cómo sabes que estás haciendo bien? A ver, las amas de casa, ¿cómo sabes que la comida te salió bien? Tú lo pruebas o traes a alguien y dices, a ver, voy a probarlo, que lo pruebe. ¿Qué tal salió? Es que tu opinión es tu opinión. Pero cuando se lo pones a alguien y se lo dices y tratas de buscar hacer lo que se llama rendición de cuenta, vas a llevar tu talento, tus dones a la máxima expresión. Y en el reino de Dios necesitamos aprender a rendir cuentas. Es algo que no nos gusta. Es algo que no queremos hacerlo. Usted tiene que entender que este hombre no fue reprendido porque tenía temor, sino fue reprendido por ser malo y perezoso. Siervo malo y perezoso. No fue reprendido porque, no, mira, ¿sabes qué? Yo tenía el talento, pero me dio miedo. No. Fue reprendido por ser malo y perezoso. No por su temor, todos tenemos temor, pero cuando aprendemos a conocer nuestros límites, cuando aprendemos a rendir cuentas, haremos las cosas mejor. Las haremos mejor y mejor y mejor y mejor, porque allí vamos a ser perfeccionados bajo la palabra de Dios, bajo los principios bíblicos, bajo todo lo que Dios tiene para nosotros. Es importante que usted y yo aprendamos a rendir cuentas. Este hombre no fue reprendido por tener temor, sino por no hacer lo que tenía que hacer con lo que se le dio. Cuando no tenemos límites, no vamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Recuerda que Dios celebra cuando tú y yo hacemos bien. Recuerda que Dios celebra cuando tú y yo nos estamos convirtiendo en hombres buenos, mujeres buenas y fieles. Dios celebra cuando tú y yo somos fieles en lo poco. Dios celebra y te lleva a la máxima expresión cuando has sido fiel en lo poco. Te pondré a cargo de mucho más. Y luego Él te dice finalmente, ven y comparte esta felicidad con tu Señor. Necesitamos establecer límites en nuestras vidas
No es fácil, pero es necesario. No sabremos que lo estamos haciendo bien si no tenemos límites en nuestras vidas. No sabremos si estamos camino a ser esas personas que Dios quiere si no conocemos la palabra de Dios. Lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha revelado, lo que Dios ha establecido en su palabra es necesario. ¿Cómo sabes que tu matrimonio está marchando bien? ¿Cómo lo sabes? Bueno, porque ya voy a cumplir 22 años. No, ¿cómo sabes que está marchando bien? ¿Le has establecido los fundamentos y los límites basados en la palabra de Dios? Hijos, ¿cómo sabes que estás siendo un buen hijo o una buena hija? Ah, porque ya estoy a punto de terminar la carrera. No te he hablado de tu carrera, te he hablado cómo sabes que estás camino a convertirte en un hijo conforme al corazón de Dios. ¿Hay límites en tu vida? ¿Cómo sabes que estás siendo un buen padre, una buena madre? ¿Cómo sabes que estás siendo un buen cristiano? Solo a través de la palabra de Dios. Si la palabra de Dios está ausente en nuestras vidas, entonces no hay evidencia de que podamos estar haciendo bien las cosas. Si la palabra de Dios no está en tu matrimonio, es muy difícil que puedas decir: estoy haciendo bien las cosas. La palabra de Dios es lo que trae la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y en esta noche yo quiero animarte. Todos necesitamos mejorarnos. Todos. Una de las cosas que yo a veces hago cuando me toca cocinar en casa, mis hijas vienen y dicen: papá, ¿qué vas a cocinar? Y yo muchas veces me toca hacer las menestras. Mi esposa me manda a hacer las menestras y yo le digo: hoy día vas a comer un rico, suculento y maravilloso plato de lentejas. Y ella dice: ay, no. Pero hay otra que me dice: ¿y cómo sabes que va a salir rico? Porque lo preparo con el ingrediente máximo, extremo, absoluto. Se llama amor. Ay, ya no bromees. Yo solo empiezo a levantarme y de pronto casi estoy terminando de cocinar y levanto y hago la prueba final y digo: qué delicioso ha salido este plato de lentejas. Y la gente que está a mi lado me dice: ay, tú siempre halagándote solo. Y yo les digo: ahora que les sirva, lo van a comprobar. Y mis hijas son terribles jueces. Hacen una comprobación y es muy difícil a veces que ellas me digan: bien hecho, buen siervo y fiel. Pero les enseño mucho, porque no les voy a negar y te voy a decir la verdad. Porque aprendemos a comer lo que hay allí y a veces han habido días difíciles que ese plato de lentejas ni siquiera ha sido solo para un solo día, hay veces para dos. Pero mi regocijo está en que algún día ellas y nosotros recibiremos más por ser fieles en lo poco. Porque eres fiel con lo que Dios te ha dado ahora. Y quiero prepararme y preparar a mis hijos para que algún día ellos tengan que celebrar y compartir con el dueño de todo en su vida. Ese es nuestro Dios todopoderoso. Porque algún día, dice la Escritura, estaremos cara a cara con el Señor, donde ya no viviremos por fe sino por vista, y lo veremos. Y Él nos dará la bienvenida y te dirá: bien hecho, has hecho bien, eres bueno, te estuve esperando, ¿sabes? Te estuve esperando porque sí lo hiciste bien, y es más, eres bueno y fiel y has sido fiel en lo poco, y ahora voy a ponerte en lo mucho. Hay cosas que Dios tiene preparadas para ti y para mí, y quiero animarte en esta hora a que ahí donde estamos vamos a alzar nuestra mano.